Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 128 al 132. ¿Qué está pasando afuera? ¿Por qué hace tanto ruido? Cuando los gritos provenientes del exterior del castillo de Pangea llegaron a sus oídos, los 5 ancianos no pudieron evitar fruncir el ceño. La atmósfera, antes absorta en la transmisión en vivo de la ejecución desde el cuartel general naval, se rompió al instante. Con un rápido movimiento, uno de ellos se levantó de su asiento y se dirigió hacia la ventana. Desde allí, contemplaron una multitud de dragones celestiales, una visión que dejó perplejos a los 5 ancianos. Estos seres, por lo general, solo se deleitaban con el placer. Entonces, ¿por qué se estaban reuniendo hoy frente al castillo de Pangea? Sin embargo, los 5 ancianos no tardaron en darse cuenta de que algo andaba mal entre los dragones celestiales que se encontraban abajo. En sus rostros se reflejaba un horror absoluto. «Esto no puede ser cierto», exclamó uno de los 5 ancianos. «Parece que hay un problema», añadió otro. Los 5 ancianos no pudieron evitar sentir cierta extrañeza. Normalmente, cuando ocurría algo inapropiado en la Tierra Santa de Mariejois, como hoy, lo habrían restado importancia. Pero los dragones celestiales reunidos a las afueras del castillo de Pangea no parecían estar bromeando. Al reconocer la gravedad de la situación, los 5 ancianos enviaron rápidamente a alguien a investigar. Pronto, las puertas del castillo de Pangea se abrieron con un crujido. Los dragones celestiales, que antes se habían apiñado presas de la ansiedad, vieron de repente un rayo de esperanza. «Rápido, rápido, rápido. Déjenos entrar. Quítate del camino. Déjame pasar. Esclavo, ¿quieres morir? Corre más rápido». En un frenesí, todos los dragones celestiales comenzaron a empujar desesperadamente para entrar al castillo de Pangea. La apariencia de la nobleza mundial había desaparecido, e incluso los llamados dragones celestiales superiores sucumbieron al miedo en este momento de vida o muerte. La multitud, ya de por sí caótica, se sumió en un pandemonio total. En medio de los empujones y forcejeos incesantes, algunos dragones celestiales, desafortunados, cayeron al suelo. En un instante, cientos de pies los pisotearon. No fue obra de Ryan y su grupo. Más bien, fueron aplastados hasta la muerte por sus compañeros dragones celestiales. Después de todo, un grupo de dragones celestiales cuyas vidas giraban en torno a la glotonería y el placer no se caracterizaban precisamente por su destreza física. Esta desafortunada circunstancia provocó que algunos fueran aplastados fatalmente en cuanto caían. Sin embargo, los dragones celestiales no prestaron atención a esta espantosa escena. La supervivencia era primordial. Finalmente, lograron apiñarse en el vestíbulo de la planta baja del castillo de Pangea, convirtiéndolo en un bullicioso mar de desechos humanos. Para restablecer el orden en medio del caos, miembros del CP0 llegaron rápidamente al lugar y calmaron a la multitud descontrolada. Tras evaluar la situación, regresaron de inmediato a la oficina de los 5 ancianos. Al enterarse de que los culpables de la masacre de la familia Roswald habían entrado en Tierra Santa, los 5 ancianos no podían creer lo que estaba sucediendo. Habían pasado muchos años desde que alguien hubiera logrado infiltrarse en Mariejois, a excepción de Fisher Tiger, que había traspasado la línea roja. Sin embargo, antes de que los 5 ancianos pudieran reflexionar detenidamente sobre el asunto, las zonas residenciales se vieron envueltas en llamas. La intensidad del momento los obligó a aceptar la impensable realidad que se desarrollaba ante sus ojos. Envíen al oficial de policía allí para que se encargue de la situación. Acelera el paso. No podemos permitirnos retrasar la transmisión en directo. En ese caso, envíen a todos los agentes de CP. A pesar de mi creencia en una invasión enemiga, los 5 ancianos no lo tomaron en serio. Incluso cuando les mostré la noticia en el periódico que afirmaba que el grupo de Ryan había derrotado a Sengoku y a otros, los 5 ancianos la descartaron como una simple broma y se negaron a creerla.
En su opinión, el contenido de esta noticia no era más que una excusa inventada por los marines para encubrir sus fracasos. Razonaron que, con Sengoku, Garp, 3 almirantes y numerosos vicealmirantes persiguiéndolos, ¿quién podría eludir su captura y enviar a los 5 marines más fuertes al hospital? Esta formidable alianza superaba incluso la fuerza de los 4 emperadores del Nuevo Mundo. En consecuencia, a los 5 ancianos les resultó imposible aceptar la noticia. En consecuencia, solo enviaron agentes de CP para lidiar con lo que consideraban simples intrusos. No era el momento adecuado para que los 5 ancianos intervinieran personalmente. Mientras tanto, en la zona residencial de Mariejois, Ryan y su grupo destruían casa tras casa. Tras saquear cada habitación y recoger todos los tesoros, prendían fuego a las habitaciones vacías. Muchas casas ya habían sido incendiadas cuando llegó el CP0. Cuando los miembros del CP se enfrentaron inesperadamente a la banda de Ryan, recibieron un ataque inmediato. Ryan y sus asociados no pronunciaron palabra. Entraron en combate de inmediato. Los agentes del CP0, que acababan de acercarse al grupo de Ryan, fueron fácilmente superados. Después de todo, ni siquiera Sengoku, Garp y otros podían igualar a la banda de Ryan en combate. Ryan no pudo evitar fruncir el ceño al presenciar la rápida derrota de la organización CP0. Le resultaba difícil conciliar este resultado con su percepción de que CP0 era la organización más poderosa encargada de proteger a los dragones celestiales. Había esperado que fueran mucho más fuertes. Tras la pelea, Ryan casi llegó a dudar de la autenticidad de One Piece. Se preguntó si se había equivocado sobre la verdadera fuerza de la organización CP0. Sin embargo, pensándolo bien, si la fuerza del CP0 realmente rivalizaba con la de Sengoku y Garp, surgía la pregunta de por qué los marines permitirían que los 4 emperadores y otros piratas camparan a sus anchas. Con semejante poder a su disposición, podrían dominar fácilmente todos los mares. Tras comprender la situación, Ryan condujo a su grupo hasta la cima del castillo de Pangea. Los 5 ancianos percibieron su presencia y sus expresiones cambiaron de inmediato. Antes de que pudieran reaccionar, una voz inesperada resonó en el aire, captando la atención de los 5 ancianos. Sobresaltados por la repentina intrusión, sus expresiones sufrieron una drástica transformación. Al observar a la banda de Ryan descender del cielo, los 5 ancianos los miraron brevemente y luego optaron por marcharse enfurecidos. Era evidente que asuntos más urgentes requerían su atención, o no habrían permitido que Ryan campara a sus anchas en la Tierra Santa de Mariejois. Es un desastre. Esos monstruos están aquí. ¿Dónde están los 5 ancianos? ¿Por qué no se han ocupado todavía de estos intrusos? Cuando Ryan y los demás aparecieron en el cielo, los dragones celestiales, que se habían refugiado en el castillo de Pangea, volvieron a entrar en pánico. Hacía apenas unos instantes, habían presenciado la retirada de los agentes de CP. Ahora, con la llegada de los intrusos, resultaba evidente. CP había sido derrotada y los recién llegados no eran otros que Ryan y su equipo. La situación se volvía cada vez más crítica. En medio del caos que asolaba a los dragones celestiales, en lo más profundo del castillo de Pangea, una sala albergaba a los 5 ancianos, quienes antaño habían ostentado posiciones de gran autoridad. En ese momento, se arrodillaban ante el trono, contemplando con sumo respeto a la figura sentada en él. «Señor Im», exclamó Jai García Saturno. «Concédenos permiso para erradicar a los intrusos que han profanado nuestra Tierra Santa». «Me aseguraré de que estas plagas no le causen problemas, Lord Im», añadió el pastor Júpiter. Al unísono, los 3 ancianos restantes asintieron en señal de acuerdo. Su lealtad era inquebrantable y esperaban la orden de Im con gran expectación. Mientras tanto, Im, el gobernante supremo del gobierno mundial, permanecía impasible, ajeno a los acontecimientos. Aunque aparentemente apático, su actitud ocultaba una profunda satisfacción por la inquebrantable lealtad de los 5 ancianos. Dirigiendo una mirada hacia los 5 ancianos postrados, finalmente hablé con voz pausada y deliberada. «Id y eliminadlos. No me decepcionéis». «Se ha vuelto bastante ruidoso», comentó Im con calma. Tras reconocer su cometido, los 5 ancianos se levantaron de inmediato y abandonaron el salón. Mientras recorrían los pasillos del castillo de Pangea, sus rostros se tornaron aún más sombríos. La ausencia del regreso de CP y la llegada de Ryan y su grupo pintaban un panorama desolador. La misión de CP había fracasado. ¡Qué incompetencia!
exclamó furioso el pastor Júpiter, desahogando su frustración. ¿De qué sirven estos agentes? De no haber sido por la intromisión de Ryan y su grupo, los 5 ancianos no se habrían ganado la antipatía de Lorim. Su disgusto era palpable mientras caminaban hacia la azotea del castillo de Pangea. Con su llegada a la cima del castillo, una oleada de energía aquí amenazante estalló. Se dirigieron a Ryan y su tripulación con desdén. Piratas insolentes que se atreven a desafiar la autoridad del gobierno mundial. Hoy morirán aquí. Tras su proclamación, se produjo una erupción ensordecedora, mientras las figuras de los 5 ancianos comenzaban a hincharse grotescamente y el aura abrumadora de su poder se intensificaba. ¿Son estos los 5 ancianos? Reflexionó Ryan en voz alta, con la mirada fija en su transformación. Observó atentamente la metamorfosis de los ancianos, comprendiendo su nueva fuerza. Después de todo, su poder parecía superar incluso el de individuos como Sengoku y Garp, aunque solo por un nivel. Eso parece, coincidió Tobirama. Pero deberíamos poder con ellos. Mientras Ryan expresaba su confianza, los 5 ancianos completaron su transformación. 5 figuras monstruosas e imponentes se enfrentaron al grupo de Ryan. Prepárense para su perdición. Bramó Ethan Baron, el anciano calvo con gafas. Miserables piratas. Muere, muere. Bastardos insolentes. Con una repentina explosión de energía, la horrible transformación de 5 ancianos se precipitó hacia Ryan y los demás que se encontraban en el aire en un instante. Los 5 ancianos de hoy poseen el poder de una fruta del diablo. Específicamente, todos tienen habilidades Zoan míticas relacionadas con los yokai. Es importante destacar que las frutas del diablo Zoan míticas son extremadamente raras en el mar, incluso más raras que las de tipología. Desde el inicio de la serialización de One Piece hasta la actualidad, solo se han presentado unas pocas frutas Zoan míticas. Inicialmente, solo había 3 usuarios: Sengoku y Marco. Sin embargo, con el Wano Kuni, se introdujeron más frutas Zoan míticas, y personajes como Kaido, Yamato y Onimaru poseen estas habilidades. Cabe destacar que la fruta de goma de Luffy, confirmada oficialmente, es una fruta Nika Zoan mítica. Como resultado, los 5 ancianos que ahora se encontraban ante Ryan poseían poderes de frutas Zoan míticas relacionados con los yokai. Ante la mirada de los transformados 5 ancianos, Ryan y los demás intercambiaron miradas. Uchiha Madara y sus compañeros entraron inmediatamente en acción. «Prepárense para presenciar el poder de Susanoo», exclamó Uchiha Madara. Mientras hablaba, la colosal figura de Susanoo se materializó instantáneamente sobre el castillo de Pangea. Junto a él, Hashirama, Tobirama, Sasuke y Obito invocaron a sus respectivos Susanoos. Los 5 Susanoos reaparecieron, su imponente presencia igualaba el aura opresiva de las transformaciones Zoan míticas de los 5 ancianos. Todo estaba listo para un enfrentamiento inminente. Sin embargo, cuando los 5 ancianos se enfrentaron a las formidables figuras de Susanoo, se dieron cuenta de que este poder superaba incluso al Susanoo de fase 2 de Ryan de su primer encuentro en las Islas Sabaody. Sus expresiones cambiaron, atónitas. Este poder. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser tan formidable? Quien respondió a su incredulidad fue el colosal Susanoo de Madara, que se alzaba decenas de metros por encima de ellos. En un instante, los 5 ancianos se vieron superados e incapaces de contraatacar. Los mismos individuos que Im había enviado para lidiar con la banda de Ryan estaban siendo sometidos a la fuerza. Esta asombrosa escena dejó atónitos a los dragones celestiales ocultos en el castillo de Pangea. Habían contado con la protección de los 5 ancianos, pero ahora parecía que ni siquiera ellos eran rival para estos seres monstruosos. Un estruendo ensordecedor marcó el final de su batalla cuando las colosales figuras descendieron pesadamente del cielo a la tierra. Cuando el polvo se disipó, los maltrechos cuerpos de los 5 ancianos quedaron expuestos en un enorme cráter. Esto no puede ser. Una fuerza tan aterradora no puede existir en esas aguas. ¿Quiénes sois vosotros? Los 5 ancianos quedaron completamente desconcertados por Madara y los demás. El poderoso Susanoo, las misteriosas técnicas oculares, ninguno de estos poderes parecía propio de este mundo. El gobierno mundial había gobernado el mundo durante 800 años. Era la primera vez que veían semejante poder. Sin embargo, en respuesta a sus preguntas, una repentina erupción de llamas negras los silenció. Amaterasu. Las llamas inextinguibles cayeron rápidamente sobre los 5 ancianos.
Amaterasu, conocida por su incapacidad para quemar o matar personas en el mundo de Naruto, ahora demostraba su devastador poder en el mundo de los piratas. Las abrasadoras llamas negras consumieron a los 5 ancianos en un instante. Por mucho que lucharan, Amaterasu se aferraba a ellos sin descanso, infligiéndoles un daño constante y devastador. Incluso siendo usuarios de habilidades Zoan míticas, sus formidables capacidades de recuperación no pudieron resistir el implacable fuego de Amaterasu. Especialmente porque Amaterasu era una deidad solar divina y su fuego representaba la luz que disipa la oscuridad e ilumina el mundo. Los 5 ancianos, que inicialmente habían planeado confiar en el Haki de armamento y su Zoan mítica, fueron instantáneamente abrumados por la ira de Amaterasu. ¡Ah! ¡Maldición! No se puede extinguir en absoluto. ¿Qué clase de incendio es este? Sus horribles gritos llenaron el aire, lo que provocó que Obito activara su jutsu ocular. Obito, ahora equipado con el doble Kamui, era una fuerza a tener en cuenta. Mientras observaba a los 5 ancianos luchar desesperadamente, desató Kamui directamente, atrayendo a los 5 individuos al espacio de Kamui. Incluso las llamas de Amaterasu fueron absorbidas, ya que ver a 5 ancianos debatiéndose bajo el fuego implacable resultaba bastante desagradable. Tras el desplazamiento de los 5 ancianos, Ryan centró su atención en el castillo de Pangea. Su objetivo era claro: eliminar a Im, la verdaderamente maestra detrás del gobierno mundial, para completar la tercera tarea. Todos cesaron sus lamentos y se prepararon para infiltrarse en el castillo de Pangea y lograr su objetivo de un solo golpe. De repente, el cielo se oscureció, cubriendo con nubes el cielo que antes estaba despejado. Rayos iluminaron el cielo, un cambio inesperado que dejó a Ryan y a su equipo perplejos. Momentos antes, el cielo estaba despejado, y la repentina transformación los tomó por sorpresa. Este inquietante espectáculo impulsó a Ryan y a sus compañeros a alzar la vista hacia el cielo. En la inmensidad nubosa, divisaron una tenue luz que emergía, una presencia diminuta pero llamativa en medio de la densa capa de nubes negras. Ten cuidado. Esto no tiene buena pinta. Los ojos de Ryan se fijaron en aquella peculiar visión, y tras alertar con cautela a Madara y a los demás que estaban a su lado, observó el lejano punto de luz con gran seriedad. Mientras tanto, dentro del castillo de Pangea, una enorme proyección mostraba las figuras de Ryan y su grupo. Im, el verdadero titiritero del gobierno mundial, permanecía sentado frente a la proyección con el rostro impasible. Incluso cuando Ryan y su equipo tomaron como rehenes a los 5 ancianos, la proyección no provocó ninguna reacción emocional en Im. Su mirada parecía considerarlos ya muertos. Desaparece bajo el poder de Urano. Quienes se atrevan a desafiar mi autoridad desaparecerán de este mundo. Im murmuró estas palabras y, con un movimiento de su pincel, hizo que el pequeño punto de luz en el cielo se expandiera rápidamente. Lo que antes tenía el tamaño de un puño ahora envolvía por completo a Ryan y a los demás. En ese momento crítico, Ryan casi pudo distinguir lo que había en el cielo. En el universo de One Piece existen 3 armas ancestrales: Poseidón, Plutón y Urano. El poder de Poseidón reside en la princesa Shirahoshi de la isla Ryojin, mientras que se dice que la información sobre el acorazado Plutón está escrita en el Poneglyph de Alabasta y en la mente de Frankie. En cuanto al poder de Urano, un medio para inundar cualquier isla o el mundo, o para acabar con los usuarios de frutas del diablo en el Mar Azul, probablemente esté en manos del gobierno mundial. Ahora, mientras esta extraña escena se desarrollaba en el cielo, parecía que Im estaba activando el poder de Urano. El poder de Urano, reflexionó Ryan en voz alta, contemplando el alcance de su fuerza actual. Ante el inminente descenso de Urano, Ryan mantuvo la compostura. Varias esferas de la búsqueda de la verdad reaparecieron en su muñeca, y al ver esto, Madara y los demás que estaban a su lado se retiraron sabiamente del escenario. De repente, un rayo de luz atravesó las nubes y se precipitó hacia Ryan y sus compañeros que se encontraban abajo. Todo lo que tocaba el rayo desaparecía al instante. Explosión de la reencarnación de la rueda dorada, exclamó Ryan. Ante el descenso de Urano, Ryan desató sin dudarlo todo el poder de la explosión de reencarnación de la rueda dorada. Una deslumbrante explosión dorada impactó contra el rayo de luz que se aproximaba, produciendo un choque ensordecedor. ¡Bum! La colisión de energías desencadenó una tremenda onda expansiva que dispersó instantáneamente las nubes y reveló la verdadera forma de Urano: un ojo gigante. A pesar de los esfuerzos de Urano por aumentar su poder, la fuerza bruta de Ryan lo superó con creces.
Bajo el implacable ataque de la explosión de reencarnación de la rueda dorada, el rayo de luz de Urano se fue debilitando gradualmente. Sin inmutarse, Ryan miró fijamente a Urano, cuya luz menguante surcaba el aire. ¡Bum! Una violenta explosión tiñó el cielo de rojo. Dentro del castillo de Pangea, los testigos contemplaban atónitos la derrota de Urano, intentando asimilar el impactante giro de los acontecimientos. En ese momento, nadie se había imaginado que Urano, la poderosa arma ancestral, pudiera ser destruida con tanta facilidad. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! La voz furiosa de In resonó. ¡Miserables forasteros! ¿Por qué habéis venido a perturbar mi reinado? Con una serie de rugidos furiosos, In irrumpió a través de las murallas del castillo de Pangea en un instante, lanzándose hacia afuera. Su imponente presencia y su colosal estatura ofrecieron a Ryan y sus compañeros su primer atisbo de los seres más poderosos del mundo. Sin embargo, Ryan se quedó desconcertado cuando In se dirigió a ellos. Inesperadamente, pareció darse cuenta de que no eran originarios de este mundo. Miró fijamente a Ryan, con el rostro contraído por la ira. ¿Por qué te has aventurado en este mundo? Vuestro poder no pertenece aquí. Despreciables intrusos. El discurso de In se vio interrumpido repentinamente cuando una sombra negra lanzó un ataque relámpago contra Ryan. Vete al diablo. Sin previo aviso, una silueta oscura se abalanzó sobre Ryan. Ante el repentino ataque de In, Ryan abandonó toda cortesía. En un instante, activó el modo chakra Tenseiban, envolviendo su cuerpo en un manto de chakra dorado y radiante. La fuerza de su contraataque lanzó a la sombra de obsidiana por los aires. Al observar con más detenimiento, todos descubrieron que la sombra era una figura con una cola que se asemejaba a una cabeza triangular. La capacidad de In para discernir su origen extranjero sorprendió tanto a Ashirama como a los demás Hokages. Sin embargo, como gobernante de este mundo durante más de 8 siglos, el vasto conocimiento de In no asombró a Ryan. Ante la pregunta de In, Ryan y sus compañeros optaron por no responder. En cambio, lanzaron un ataque directo, reafirmando su dominio como amos del mundo. En un instante, In se transformó en una salamandra colosal, y su cola volvió a atacar a los intrusos. En este punto, Ryan y sus compañeros demostraron sus fortalezas, una tras otra. Al margen, Ashirama aplaudió rápidamente. Arte sabio en Yojinmon. Varias puertas tori y carmesí se materializaron desde el cielo, cayendo pesadamente sobre la cola de Im y sujetándola en su lugar. Pero el ataque estaba lejos de terminar. Madara, quien había anticipado con ansias una gran batalla durante un tiempo considerable, desenvainó su Zanpakuto de su cintura. Presenciar la demostración previa de las habilidades de la Zanpakuto por parte de Tsunade Shinobi Rou despertó la curiosidad de Madara, impulsándolo a probar los poderes de la Zanpakuto contra Im. Que todo en el universo se convierta en cenizas. Rikjin Haka. Cuando Uchiha Madara liberó su Zanpakuto, la temperatura en el castillo de Pangea aumentó repentinamente. Sin embargo, esta era solo la forma Shikai de Madara. El calor abrasador que emanaba distorsionaba el aire circundante. Ah. ¿Qué está pasando? ¿Eso es fuego? Pero es tan intenso. Nunca pensé que vería algo así. Es como si todo el Merige hoy se estuviera ardiendo. Tengo muchísima sed. Los dragones celestiales, ocultos en el primer piso, yacían arrodillados, retorciéndose de dolor. El intenso calor hacía que incluso respirar fuera una tortura. En medio de los gritos de angustia de los dragones celestiales, Madara clavó su espada en las puertas tori de Ashirama, donde Im estaba inmovilizado. Infierno. Cuando Madara blandió su espada, un muro de llamas con forma de tornado envolvió a Im, girando y ardiendo con implacable fervor. Estaba destinado a reducirlo a cenizas. Ah. A pesar de los intentos de Im por protegerse con el haki de armamento de primer nivel y el poder abrumador del haki del conquistador entrelazado con su cola, no pudo soportar la abrasadora temperatura del Rikjin Haka, que alcanzó los 6000 grados y resultó insuperable. Mientras un dolor agudo recorría su cola, Im, a regañadientes, se la cortó por la base. En ese momento crucial, Im experimentó una transformación completa. Roar. Im, ahora completamente transformado en una entidad monstruosa, desató un rugido atronador que sacudió todo el Merige Oise. Desde la monstruosa forma que adoptó Im, gotas de un líquido negro parecido al moco cayeron en cascada al suelo, corroyendo instantáneamente un enorme agujero en la tierra.
Esta grotesca escena aniquiló por completo cualquier idea que Tsunade y sus compañeras pudieran tener sobre lanzar otro ataque. Después de todo, la mucosidad virulenta representaba una amenaza de muerte instantánea al contacto. Sin dudarlo, In, o la entidad monstruosa, atacó a Ryan y Ashirama. Unas manos gigantescas se abalanzaron sobre Ryan y Ashirama en un abrir y cerrar de ojos. ¡Bum! La velocidad era tan vertiginosa que ambos estuvieron a punto de no reaccionar. El mismo lugar donde habían estado un momento antes ahora presentaba dos cráteres colosales, erosionados por el moco corrosivo. Al presenciar este terrible espectáculo, Ryan lanzó un ataque feroz e implacable contra Im. Ataque de aspiradora de 80 dioses. Ejecutado en modo chakra, el golpe tuvo una potencia aún mayor. El chakra condensado lo atacó sin piedad. Fue un golpe que parecía capaz de sacudir la línea roja misma. La fuerza del golpe provocó que las pupilas de In se contrajeran alarmadas. Con un haki de observación inquebrantable, fijó la vista en el ataque entrante y rápidamente impulsó su monstruosa forma para contrarrestarlo. En ese momento, no se atrevió a contenerse. El haki de armamento envolvió sus brazos cubiertos de mucosidad, y también recubrió su cuerpo. ¡Bum! El choque fue instantáneo, marcado por una erupción de fuerzas aterradoras que sacudieron violentamente toda la ciudad de Med y Geoise. El moco, como el brazo de Im, se dispersó por el impacto, salpicando en todas direcciones. El castillo de Pangea, antaño magnífico, yacía ahora en ruinas, con sus partes superiores corroídas y desgarradas. Im, tras haber resistido el golpe, mostró una expresión de horror. ¿Cómo es posible? ¿El brazo está roto? Al examinar el brazo que había repelido el ataque de Ryan, notó que los huesos estaban fracturados. Afortunadamente, gracias a sus habilidades de salamandra, la herida sanaría con el tiempo. Sin embargo, el ataque de Ryan podría haberle infundido a Im una creciente aprensión. Antes de que Im pudiera pronunciar palabra, Ryan atacó de nuevo, desatando otro ataque de aspiración de los 80 dioses. Esta vez, fue aún más formidable, con una multitud de formaciones de chakra que atacaban sin cesar a Im. Ante este ataque, la expresión de Im cambió abruptamente. Rápidamente se protegió con haki de armamento y haki del conquistador. ¡Bum! Cuando las dos fuerzas chocaron de frente, la colosal figura de Im fue lanzada de vuelta al castillo de Pangea por la fuerza de un solo ataque. La embestida continuó sin cesar, con la multitud de golpes de Ryan persiguiendo implacablemente a Im. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ah! En medio de este feroz ataque, Im, maltrecho y golpeado, aullaba entre los escombros. Solo cuando el implacable ataque de Ryan comenzó a amainar, los gritos de Im disminuyeron lentamente. A medida que el humo se disipaba, los observadores notaron una extraña ausencia entre las ruinas. ¿Dónde estaba la figura de Im entre los escombros? Solo quedaba un charco residual de mucosidad, que parecía un simple clon. ¿Escapó? ¿No, de verdad pensaste que podías huir? Al presenciar esta escena, Ryan y sus compañeros solo pudieron negar con la cabeza, incrédulos. Im había optado por huir, pero dentro de los confines del castillo de Pangea, no había dónde esconderse. Llegados a ese punto, Im había abandonado su forma de salamandra, salido del castillo de Pangea y huido desesperadamente. Im, el amo del gobierno mundial durante los últimos 800 años, había vivido tanto tiempo que no tenía intención de luchar temerariamente hasta la muerte con Ryan y sus compañeros. Desde la perspectiva de Im, este grupo de forasteros debía tener un propósito al adentrarse en su mundo. Era más prudente esperar y ver. No había necesidad de enfrentarse a la muerte de frente. Huir le pasó por la cabeza. Mientras huía frenéticamente, Im no se percató de un peculiar símbolo en su cuerpo que de repente brillaba y emitía una llamada. Flash. En un instante, el amarillo lo envolvió y su entorno se volvió borroso. El ambiente cambió drásticamente. ¿Por qué he vuelto?, exclamó, sorprendido por el castillo de Pangea parcialmente destruido que tenía ante sí. Confundido, volvió a mirar a Ryan y a los demás, quienes lucían sonrisas misteriosas, dejándolo completamente perplejo. ¿Por qué había regresado? Antes de que pudiera reaccionar, Ryan y sus aliados lanzaron otro ataque. Además del ataque de aspiración de los 80 dioses de Ryan, Ashirama, Madara y los demás abrieron su Susanoo junto a él. Los 5 gigantes Susanoo desenvainaron sus espadas de chakra y atacaron a Im.
Minato, Tsunade y Kakashi reforzaron la formación de los 4 Yan rojos, sellando toda la zona para impedir que Im escapara. ¡Bum! Una oleada de ataques sacudió toda la Tierra Santa de Mariejois. Cuando el humo se disipó dentro de la formación de los 4 Yan rojos, Im yacía en el suelo en un estado de desorden, desprovisto del porte propio del Señor del Mundo. Maldita sea, malditos forasteros, a pesar de la brutal paliza, Im se negó a rendirse y siguió gritando. En respuesta, Ryan le lanzó una enorme bola de energía directamente al pecho, dejándolo inconsciente en el suelo. Cuando Im estaba en su punto más débil, fue sometido a un genjutsu y sellado dentro de la formación Yang púrpura. Sin prestarle más atención a Im, Ryan se dirigió rápidamente a la cámara más profunda y oculta del castillo de Pangea. Este era el salón principal donde Im había estado esperando su llegada. Pronto todos se congregaron en la cámara, donde contemplaron un colosal sombrero de paja y una enorme maqueta del mundo. Antes de que Ryan y sus compañeros pudieran actuar, una luz colorida envolvió el enorme sombrero de paja, el ataúd del gigante y el mapamundi. Din. Misión 3 completada. Con 3 tareas completadas, la estrategia para el mundo de One Piece estaba ahora cumplida. Se reunirían de nuevo en el grupo de chat en una semana. Mientras escuchaban mentalmente las indicaciones del sistema, un brillo de expectación iluminó sus ojos. Por fin lo habían terminado, y esperaban que tardara mucho más. Lo que no sabían era que aún les quedaban 7 días antes de volver al grupo de chat. Al contemplar el tiempo que les quedaba, sus ojos se iluminaron al darse cuenta de que podían lograr bastante. Al fin y al cabo, antes de entrar en el mundo pirata habían acordado que podrían adquirir todas las frutas del diablo disponibles en ese reino a cambio de puntos. 7 días les resultaron suficientes para recolectar numerosas frutas del diablo. Además, sabían perfectamente que solo los dragones celestiales de la tierra sagrada de Mariejois poseían una cantidad considerable de frutas del diablo. En ese momento, todos intercambiaron miradas cómplices. Llévate todo lo que puedas. Cada uno según su capacidad. Resonaron las palabras de Ryan. Tobirama no perdió el tiempo y entró en acción de inmediato. Activó rápidamente la técnica del dios del trueno volador y desapareció en un instante. Entre los 11 Hokages que habían llegado al mundo de One Piece, Tobirama destacaba como el más intrigado por los poderes de las frutas del diablo. Si bien algunos de los demás mostraron distintos grados de interés, la fascinación de Tobirama era incomparable. Para él, estas habilidades eran más que mera curiosidad. Tenían un valor inmenso. Maestro. Im permaneció respetuosamente al lado de Ryan en ese momento. Bajo la influencia del genjutsu de nivel Rinnegan de Ryan, Im seguía atrapado, completamente impotente. Teniendo en cuenta el haki del conquistador de Im, Ryan tuvo que usar genjutsu, potenciado por el Rinnegan y el modo chakra Tenseiban, que había alcanzado su nivel más alto. Muy bien. Llévame a tu bóveda del tesoro, exigió Ryan. Por supuesto. Siga por aquí. Le estoy muy agradecido. Mientras el resto del grupo se aventuraba hacia las residencias de los dragones celestiales en busca de frutas del diablo, él no pudo evitar olvidar que Im era el gobernante allí, con una colección indudablemente vasta de tesoros a su disposición. Ryan siguió a Im hasta la bóveda del tesoro del castillo de Pangea. Dentro, se encontró con una vista que lo dejó atónito. Entre los tesoros, Ryan divisó algunas espadas famosas, incluida la Meito, una de las legendarias 12 espadas de grado supremo. Pero lo que realmente llamó su atención fueron las más de 20 frutas del diablo. Además, montones de monedas de oro, antigüedades e incontables gemas adornaban el tesoro. Al contemplar estas riquezas, los ojos de Ryan brillaron. La colección de frutas del diablo ya había superado todas sus expectativas. Al fin y al cabo, estos tesoros provenían del oro celestial anual del gobierno mundial, descontando sus gastos. Ryan estaba más que satisfecho con sus hallazgos. Mientras tanto, Tobirama y los demás que habían abandonado el castillo de Pangea estaban ocupados explorando la Tierra Santa, Med y Geoise. Visitaron las moradas de los dragones celestiales, cada una rebosante de riquezas. ¡Guau! Esta residencia es un verdadero tesoro, exclamó Tobirama, admirando la deslumbrante colección de riquezas que tenía ante sí. Entre los tesoros, algunos objetos llamaron su atención. Sin olvidar su propósito, Tobirama guardó cuidadosamente los objetos que deseaba usando un pergamino.
La búsqueda de frutas del diablo también resultó gratificante, y Tobirama consiguió rápidamente una docena de ellas. Al sostener estas frutas del diablo de forma tan peculiar, Tobirama no pudo evitar maravillarse ante sus habilidades mágicas. Decidió estudiarlas detenidamente. Mientras tanto, mientras Ryan y sus compañeros registraban el Mary Geoise en busca de botín, la guerra de la cumbre en el cuartel general naval había llegado a su fin. Sin la ayuda de Luffy, los piratas de Barba Blanca sufrieron mayores pérdidas que en la historia original. Ace permaneció sin ser rescatado, e incluso Barba Blanca cayó en combate. Sin embargo, fue Shanks el pelirrojo quien llegó para poner fin a la guerra. Adquirió los cuerpos de Barba Blanca y Ace. El impacto de esta guerra bastó para agitar los mares una vez más. Especialmente en el territorio original de los piratas de Barba Blanca, innumerables piratas ambiciosos invadieron la zona, con la esperanza de hacerse con una parte del botín. Sin embargo, con la entrada triunfal de los piratas de Barba Negra, estos se apoderaron rápidamente de todo lo que quedaba del dominio de los piratas de Barba Blanca. Las tensiones aumentaron aún más en el Nuevo Mundo. Doflamingo, que había regresado a Dressrosa, se encontró en ese momento con una visita inesperada. Los 5 ancianos. Al contemplar la figura inesperada que tenía delante, la expresión de Doflamingo se transformó en una de horror. ¿Quién se habría imaginado que uno de los 5 ancianos se presentaría personalmente en su puerta? Normalmente, sería el jefe de policía o otros agentes de inteligencia. Doflamingo no se atrevió a pensar en ello. Furfur, no me lo esperaba, tú mismo vendrías a verme. El anciano calvo no perdió el tiempo en cortesías con Doflamingo. Ven conmigo ahora. Con expresión de desconcierto, Doflamingo regresó a regañadientes a Tierra Santa. Durante todo el viaje, innumerables preguntas rondaban la mente de Doflamingo, pero el anciano permaneció en silencio. Doflamingo no tuvo más remedio que reprimir sus dudas y continuar hacia la Tierra Santa. Al llegar al lugar sagrado, Doflamingo sintió que algo andaba mal. Los otrora distantes dragones celestiales ahora se arrastraban por el suelo como perros obedientes. Furfur. Interesante. Este espectáculo le produjo una inmensa alegría a Doflamingo. Sentía un odio profundo hacia esos dragones celestiales. En otro tiempo, había anhelado regresar a Tierra Santa para vengarse de ellos, y ahora, al presenciar su humillación, no pudo evitar sentirse eufórico. Sin embargo, Doflamingo pronto detectó una anomalía. Vio la presencia de la tripulación de los Sombrero de Paja, pero por el momento, reprimió su curiosidad y siguió a los 5 ancianos. Finalmente llegaron al castillo de Pangea, que estaba siendo sometido a extensas renovaciones. El estado ruinoso del castillo sugería que recientemente se había librado una batalla. ¿Acaso habían atacado los terrenos sagrados de María Geoise? Ni siquiera el audaz León Dorado se atrevería a lanzar islas contra estas murallas santificadas. ¿Quién podría haberse atrevido a semejante hazaña en medio de la actual agitación marítima? Cuando el anciano condujo a Doflamingo al palacio de Im, presenció una escena que jamás olvidaría. Allí, Im, el gobernante del mundo, se arrodilló humildemente junto a un joven. Incluso los 5 ancianos se arrodillaron en señal de sumisión. Al ver esto, Doflamingo se unió rápidamente a ellos, humillándose hasta el suelo. El soberano del mundo se inclinó. ¿Qué lugar tenía Doflamingo para alzar la cabeza? Pensó. Sin vergüenza. Al observar a Doflamingo, quien comprendía la gravedad de la situación, Ryan no pudo evitar sentir satisfacción. Este chico tenía un talento innegable. Doflamingo, tengo una misión para ti, declaró Ryan. De ahora en adelante, da lo mejor de ti para conseguir frutas del diablo. Consíguelas si es necesario. Sin límites. Mientras obtengas frutas del diablo, usa cualquier medio que sea necesario. Los 5 ancianos te ayudarán en esta empresa. Mientras Ryan hablaba, los ojos de Doflamingo se iluminaron de repente. Aceptó rápidamente la propuesta. Al mismo tiempo, reprimió los sucesos del día que sentía en el estómago. Doflamingo sabía exactamente qué decir y qué guardar para sí mismo. Mientras tanto, en todo el mundo, los países se preparaban una vez más para el oro celestial. Esta vez, a petición de Ryan, se centraban exclusivamente en conseguir frutas del diablo, y nada más. Aunque los países miembros del mundo tal vez no comprendieron del todo el motivo de este cambio, también sintieron cierto alivio. Al fin y al cabo, la mayoría de las naciones guardaban 1 o 2 frutas del diablo en sus tesoros nacionales.
Con el paso del tiempo, día tras día, el preciado tesoro procedente de naciones de todo el mundo llegó a manos de Mary Geoise, acumulando en total más de 100 frutas del diablo. En promedio, cada persona podía obtener más de una docena, considerando que había 170 países afiliados. La abundancia de frutas del diablo no fue ninguna sorpresa. Además, Doflamingo le proporcionó a Ryan una cantidad considerable de frutas del diablo. Impresionado por la eficiencia de Doflamingo, Ryan no pudo evitar elogiarlo. Din. Los 7 días restantes han terminado. La notificación resona en sus mentes. Deben regresar al grupo de chat. One Piece World estará disponible para ser visitado una vez que todos regresen al grupo de chat. Mientras comentaban sus experiencias, la notificación del grupo de chat sonó al instante al abandonar el mundo de One Piece. Sabiendo que el mundo que dejaban se congelaría, todos se alegraron de esta función. Sin embargo, su principal preocupación era volver al grupo de chat. Esperaban con ansias las recompensas que les aguardaban tras esta misión. Al observar esto, Ryan no perdió el tiempo y se dirigió al grupo de chat. Volvamos. En cuanto terminó de hablar, una colorida cortina de luz envolvió al grupo y desaparecieron del mundo pirata. Todo el mundo pirata, abandonado por Ryan y su equipo, quedó congelado al instante por una fuerza misteriosa, paralizándolo por completo. En la sala de reuniones secreta, un destello de luz colorida apareció de repente de la nada. Ryan salió, seguido de cerca por Senju Hashirama, el primer Hokage. Mientras contemplaban el espacio de reunión familiar que tanto habían anhelado, una profunda emoción los invadió a todos. «Por fin estamos en casa», exclamó Ryan, contemplando el entorno inalterado. Los Hokages exhalaron un suspiro de alivio. «Este lugar todavía se siente cómodo», comentó Hashirama. Tsunade y su clon corrieron hacia sus asientos, incapaces de contener su emoción. «El mundo de One Piece es realmente fascinante. Pero aquí es donde realmente pertenecemos, nuestro verdadero hogar», añadió Tsunade, haciéndose eco de ese sentimiento. Tras haber pasado bastante tiempo en el mundo pirata, empezaban a echar de menos su mundo. Cuando las emociones se calmaron, todas las miradas se dirigieron a Ryan, con la expectación reflejada en sus rostros. «No puedo esperar. Veamos qué recompensas nos esperan», exclamó Madara con entusiasmo, su anticipación palpable. En efecto. ¿Se han completado todas nuestras misiones?, preguntó Obito, con un tono que reflejaba su naturaleza meticulosa. «Ustedes, los Uchiha, siempre son tan impacientes», murmuró Tobirama con sequedad, haciendo gala de su pragmatismo característico. La emoción en la sala era palpable. Incluso el segundo Hokage, Tobirama, conocido por su comportamiento tranquilo, no pudo ocultar su entusiasmo. Después de todo, esta era su primera misión que abarcaba un mundo completamente nuevo, una oportunidad única para obtener tesoros de mundos diferentes. Las recompensas prometían ser distintas a cualquiera que hubieran recibido antes, lo que alimentaba su expectación. «Silencio, por favor», imploró Ryan, haciendo un gesto para que guardaran silencio. A regañadientes, los Hokages se callaron, ansiosos por escuchar el resumen y las recompensas del sistema. Justo cuando la sala quedó en silencio, sonó finalmente el tono de notificación de su grupo de chat. «Felicidades a todos. La primera misión que abarcó el multiverso fue un éxito rotundo. Más detalles a continuación. Estado de finalización de la misión Tarea 1. Derrotar a los piratas del sombrero de paja, completada. Recompensa por persona. 5000 puntos. Las recompensas de la misión se repartieron equitativamente entre todos, otorgando a cada uno la considerable cantidad de 5000 puntos. Con esta cantidad podían adquirir artículos valiosos en la tienda o utilizarlos para apostar. Los Hokages no pudieron evitar sentir que la tarea había sido sencilla, haciendo que los puntos parecieran casi un regalo. Senju Hashirama y los demás no pudieron ocultar su emoción. «En nuestra primera misión, hemos recibido muchísimos puntos. Estoy deseando hacer más apuestas en el centro comercial Misho Mall», exclamó Tsunade con entusiasmo. Con los puntos acumulados, esperaba obtener ganancias significativas. Al observar el entusiasmo de Tsunade, algunos de los otros Hokages intercambiaron miradas cómplices. Sabían que la suerte de Tsunade en los juegos de azar podía ser tan impredecible como siempre, y no pudieron evitar reírse de su determinación por intentarlo de nuevo. «La recompensa por la primera misión es solo un adelanto», anunció Ryan. «Los próximos 2 premios», continuó, «ahí es donde reside la verdadera emoción.
Las palabras de Ryan llegaron en el momento justo, recordando a todos que prestaran atención a las pistas del grupo de chat. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala mientras esperaban la siguiente notificación. El tono de notificación del grupo de chat volvió a sonar. Tarea 2. Viaje a Raftel y cumplimiento del deseo del mundo pirata. Finalización perfecta. Recompensa por completar la tarea. 50.000 puntos por persona. La mención de 50.000 puntos provocó entusiasmo entre todos los presentes. Era una suma considerable, teniendo en cuenta que los Hokages habían recibido anteriormente solo 10.000 puntos para comprar una fruta del diablo perfecta. 50.000 puntos. Eso es increíble, exclamó Minato. Parece que las recompensas de estas misiones son bastante generosas, señaló Hashirama. Imagínate lo que podríamos hacer con estos puntos en el centro comercial, comentó Kakashi. La idea de adquirir todo lo que deseaban ya no era un sueño. Solo Tobirama y Ryan se mantuvieron relativamente serenos. Tobirama examinó los productos del centro comercial, incluida la sangre Saiyajin, cuyo precio ascendía a la asombrosa cifra de 10 millones de puntos. Si bien 50.000 puntos representaban una ganancia significativa, aún les quedaba un largo camino por recorrer. Ryan compartía la opinión de Tobirama. Sabía que las técnicas y los objetos verdaderamente poderosos de esos mundos tenían precios astronómicos, que a menudo alcanzaban cientos de millones de puntos. Obtener tales tesoros requeriría un esfuerzo y una dedicación considerables. Tras la euforia inicial, el grupo esperó con impaciencia nuevas actualizaciones del grupo de chat. La notificación del grupo de chat volvió a sonar. Misión 3. Destruir la ciudad de Mer y Geoise y saquear su riqueza acumulada durante 800 años dentro del mundo de One Piece. Finalización perfecta. Recompensa por completar la tarea. 100.000 puntos por persona. Tras la distribución de las recompensas por las 3 tareas, cada miembro recibió un total de 155.000 puntos. Una suma que superaba con creces sus expectativas más optimistas. La emoción y la alegría llenaron la habitación. Uchiha Madara no pudo contener su curiosidad y se volvió hacia Hashirama, preguntándole: Hashirama, ¿qué piensas intercambiar? Hashirama respondió con igual entusiasmo: Oh, yo aún no me he decidido. ¿Y tú? Los dos entablaron inmediatamente una conversación privada para hablar de sus planes. Otros miembros del grupo se unieron a las conversaciones, compartiendo sus sueños y aspiraciones para su nueva riqueza. En medio de toda la emoción, Kakashi planteó una pregunta. Estas recompensas son un poco inusuales, ¿no? Todas las recompensas se distribuyen equitativamente entre nosotros, señaló. ¿No suele haber una clasificación? Siguió un momento de silencio contemplativo. Luego, uno por uno, los miembros del grupo asintieron. Sí, tienes razón. Siento que falta algo sin una clasificación. Ryan, tan tranquilo como siempre, finalmente explicó. No olviden que aún no se han empezado a entregar los premios del evento principal. Cada uno de nosotros robó una buena cantidad de frutas del diablo y valiosos tesoros. Estos serán los elementos clave para determinar nuestro rango. Fin del capítulo 132.